Regresamos al estudio central en esta oportunidad con el fiscal general electoral, licenciado Eduardo Peñalosa, en vivo en el estudio central. Bienvenido, señor fiscal general electoral. Muy buenos días, Julio. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindas. Hay muchos comentarios con relación a las funciones de la Fiscalía Electoral y el cumplimiento de esas funciones como le establece la normativa. Quisiera iniciar esta entrevista con el tema que he visto publicado en los medios impresos, sobre todo, acerca de las contribuciones que guardan relación con la campaña y lo que establece la norma de un informe de qué es lo que se hace con las contribuciones, cómo se reciben esas contribuciones, porque se había dado un paso inicial en este tema, pero hace rato que no escucho informes sobre el tema de las contribuciones. Bueno, en primera instancia, Julio, mira, debo decirte lo siguiente. Mira, se ha hecho en los últimos días se ha hablado mucho de las funciones de la Fiscalía, que el fiscal no trabaja, no cumplimos con nuestras funciones constitucionales, que prácticamente nos regalan el dinero. Y esto ha sido parte de una campaña sostenida que ha venido en los últimos días. Miren, debo comenzar por lo que me preguntan. En el caso de las contribuciones, la norma del Código Electoral establece que una vez finalizadas las elecciones, los candidatos tienen un periodo hasta de 60 días para presentar sus informes de contribuciones, las donaciones en especie, en dinero. ¿Qué pasa? En el año 2009, luego de culminado el proceso, el Tribunal Electoral inició un proceso administrativo contra cerca de 600 y tantos personas que fueron candidatos y que no presentaron esos informes. Se inició el proceso administrativo, ellos no tienen que correr traslado para que emitamos una opinión y nosotros fuimos bien tajantes desde el primer momento de que había que sancionar a esos candidatos por el incumplimiento a la norma electoral. Bueno, los primeros se les sancionó. Y un buen día varió el criterio de los magistrados. Y el resto, nosotros, a pesar de que varió el criterio de los magistrados, nosotros mantuvimos nuestro criterio de que había que sancionar eso, porque si no, esa norma iba a ser ilusoria. Bueno, aparentemente tengo entendido que el resto de las demás personas no se les sancionó. Eso es. ¿Y a cuántos se sancionó y a cuántos se dejó de sancionar? Los primeros fueron pocos, como unos 5 o 6, y el resto, que eran 600 y tantos, una vez variado el criterio, como el Tribunal Electoral tiene facultad para aplicarla e interpretar la ley, se les exoneró. Vino el periodo de las reformas electorales. Esto lo estoy diciendo porque se dice que nosotros no trabajamos. Vino el periodo de las reformas electorales. Nosotros en ese periodo se le presentó al magistrado, en ese caso era Gerardo Solís, que presidía la Comisión de Reformas Electorales. Nosotros le presentamos un proyecto de modificación a la parte penal del Código Electoral. Eso nunca se discutió. No sabemos qué suerte corrió las propuestas de modificación y bueno, ahora allí se incluían nuevos tipos penales, pero nada de eso se discutió. Se dijo que después una comisión lo iba a ver, pero nunca se discutió. Posteriormente vino el caso de la Ley 54. Mire, cuando uno se sustrae de su responsabilidad, del deber de ir a defender lo que uno cree, la posición que uno... Y precisamente en esa ley, los magistrados del Tribunal Electoral no fueron a defender su posición. Entonces ahora me achacan a mí que todos los males de la propaganda son por culpa del fiscal. Miren, el Código Electoral en su artículo 207 habla claramente, de manera taxativa, de que el conocimiento de los procesos sobre propaganda electoral son de competencia privativa del Tribunal Electoral. Más nadie puede. Es más, a nosotros lo único que se nos corre es un traslado
para que emitamos una opinión que ni siquiera están obligados los magistrados a acogerla, o sea, que no es vinculante nuestra opinión. Con relación a la... salió unas publicaciones sobre que el año pasado nosotros habíamos tenido muy poca actividad, casi había una inacción con relación al presupuesto que nos habían dado. Mire, el año pasado nosotros enviamos a los juzgados electorales 406 expedientes y estamos en espera de cerca de 525 certificaciones sobre fuero electoral. ¿Por qué? Porque en la jurisdicción electoral nosotros no podemos iniciar un sumario si la persona goza de fuero electoral. Hay toda una actividad procesal. Refiriéndose a casos en específico, ¿como cuál, fiscal? Porque incluso se ha dicho que la Fiscalía no intervino en temas de jamones, compra de comida. Miren, la Constitución Política de la República de Panamá es bien clara en su artículo 206, numeral 3, y establece que la Corte Suprema de Justicia es la competente para investigar por delitos a los diputados en el caso tal, a los miembros de la Asamblea Nacional en el caso tal que incurran en un delito. Nosotros no tenemos competencia para investigar diputados. En el evento que levantáramos un expediente contra un diputado, incurriríamos en un delito de abuso de autoridad y extralimitación de funciones. Es más, muchos ciudadanos han ido a presentar denuncias a la Fiscalía contra diputados, y nosotros lo único que hacemos es remitirlo con un oficio al Tribunal Electoral, quien a su vez lo remite a la Corte Suprema de Justicia, porque el Tribunal Electoral tampoco tiene competencia para juzgar a un diputado. Eso está claramente establecido en la Constitución Nacional. Fiscal, el tema de las redes sociales y de Internet, en los últimos días se ha filtrado algún tipo de grabación que afecta a algunos candidatos, se refiere a las esposas de candidatos presidenciales, y entonces todo el mundo está alarmado, dicen estar asqueados por lo que está ocurriendo y responsabilizan a la Fiscalía Electoral. ¿Cuál es la participación de la Fiscalía en este tema? Bueno, tengo que empezar por decir que afectar la imagen de una persona es un hecho que deploramos y repudiamos. En el caso de la Fiscalía, recuérdense de que la propaganda electoral está regida por, es de competencia privativa del Tribunal Electoral. En el caso de las redes sociales, eso no está regulado en la legislación y técnicamente, a juicio de los entendidos, es bastante difícil detectar el origen de esas cosas. Así es que allí lo que la sociedad en su conjunto, los actores políticos, tienen que procurar respeto entre sí. Mire, por ejemplo, este tipo de cosas que se nos endilgan en los medios de comunicación, eso no contribuye a la paz, eso no contribuye a que se desarrolle un proceso con normalidad, con respeto. ¿Por qué? Porque se trata de descalificar a una institución. Y ese es un hecho que llama poderosamente la atención, y que nosotros en el día de hoy en realidad hacemos un llamado al magistrado Erasmo Pinillo a que, mire, cuando dirigimos instituciones tenemos que ser serios y tenemos que ser responsables. En estos cargos hay que pensar todo lo que se dice y todo lo que se va a decir, y no se puede decir todo lo que se piensa. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras declaraciones tienen consecuencias y trascendencias en la sociedad, y muchas veces negativas. Mire, el día sábado 25 leí en el diario La Estrella una noticia en la cual el magistrado Pinilla se reunía con unos trabajadores, con una central de trabajadores, y ahí, entre otras cosas, decían que, si me permite... Es la Confederación General de Trabajadores. El fiscal dijo que en 15 días le dará una cita al colega Heriberto Araúz. Esta información fue confirmada por el propio magistrado del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla. Queríamos hablar con él y nos dijo que estaba muy ocupado y que en 15 días le daba una cita al colega
Heriberto Araúz estamos esperando que se desocupe. Eso fue, en el día de ayer salió el mismo texto de la noticia con el titular de que fiscal continúa ignorando al Tribunal Electoral. Mire, yo no sé si el magistrado Pinilla está desinformado, no le dicen las cosas o quiere mentir a la opinión. Mire, en estos cargos uno tiene que ser muy serio, mire. Y eso me obliga a revelar lo siguiente. Mire, el martes 7 yo me encontraba en una reunión con 4 funcionarios. Mi teléfono tiene el tono bastante alto. Y recibí una llamada del magistrado Heriberto Araúz, en la cual me pedía una cita para hablar conmigo. Y yo le dije, ¿cómo no, magistrado? Con mucho gusto. Con mucho gusto. Mire, lo único que no lo puedo atender en el día de hoy porque ya estoy saliendo al interior, tengo una reunión programada y el día 9, como no tenemos trabajo, era el 9 de enero, le dije, véngase el viernes a 10 a las 2 de la tarde. Bueno, transcurrió el día, me quedé esperando. Es más, ni siquiera me hicieron una llamada para decirme, por cortesía, hombre, mire, fiscal, no vamos a poder ir, disculpe, denos otro día. Yo con mucho gusto, Julio. Mira, yo en mi despacho recibo a todas las personas. ¿Por qué? Porque ese es un despacho pagado con fondos públicos. Esa no es mi casa. Y entonces, ahora, de manera reiterada, sale el señor Pinilla hablando cosas, haciéndose eco de bochinches, de bola. Oye, uno cuando ejerce estos cargos, uno tiene que tener seriedad. Seriedad y tener respeto por los demás. Ahora, ¿cuál es el propósito de las declaraciones del magistrado Pinilla entonces? Bueno, la verdad que yo no sé si el trasfondo aquí es poner de rodillas a la fiscalía, tratar de descalificarnos como institución, pero quiero decirle algo, que la independencia de la fiscalía la vamos a defender. Mira, Julio, esto no yo no he sido el único fiscal que ha tenido problemas con el Tribunal Electoral. Ya el anterior fiscal, Boris Barrios, estuvo en la misma situación y él estuvo en una lucha por la independencia de la fiscalía. Es más, llegó a publicar un libro que se llama La investigación penal por delito electoral. Mire, e inclusive él le dedica allí una parte que dice los vicios de la jurisdicción electoral. Y miren, vean lo que plantea. Dice que la función administrativa de organizar y administrar los procesos es una función político-administrativa, incompatible con la función de administrar justicia penal electoral, para lo cual se impone un equipo judicial separado e independiente y que debiera estar integrado por una jurisdicción penal electoral desvinculada de la organización política de las elecciones. Y más adelante señala lo siguiente: si no hay independencia de la Fiscalía Electoral, estará condicionada a la manipulación administrativa y política y por lo tanto carente de una real efectiva tutela de los derechos políticos en función de una democracia constitucional. Y señala que la Fiscalía, ser dependiente del Tribunal Electoral como lo había sido antes, con todos los pecados que implica para la investigación penal electoral, actuar con criterios selectivos y supeditada a las conveniencias políticas. Esto lo escribe el anterior fiscal Boris Barrios en su libro. Además, le recomiendo la lectura del libro. Ahí él plasma todo el problema que él... Es que en realidad yo no soy el primer fiscal que tiene problemas, ni tiene roces con el Tribunal Electoral por el respeto a la independencia. El gran problema aquí es el respeto a la independencia de la Fiscalía. Mire, mientras yo sea el regente de esta institución, aquí se va a respetar la independencia de la Fiscalía Electoral. Y es que, en su opinión, el Tribunal Electoral considera que la Fiscalía General Electoral es un subordinado
del Tribunal Electoral. Es que recuerde que hasta el 2008 la Fiscalía dependía, toda su estructura administrativa la manejaba el Tribunal Electoral. Y entonces, a partir del 9 de octubre se separa y nosotros adquirimos el derecho, tal como lo ordena el mandato constitucional, de administrarnos nuestro propio presupuesto. Mire, en el mismo orden de ideas, mire, el día 15 yo recibí la visita del embajador de los Estados Unidos en la Fiscalía Electoral. Nosotros lo atendimos, le dimos toda la explicación de cuál era el funcionamiento de la Fiscalía. Yo nunca me he negado a reunirme con los magistrados, pero eso sí, dentro de un clima de respeto y de no intromisión a la independencia de la Fiscalía. Eso sí, no lo voy a permitir, y prueba de eso es que le di una cita al magistrado. ¿Cómo no? Venga. Me dejó, vuelvo y te digo y te reitero, me dejó esperando. Ni siquiera una llamada de cortesía para decirme, hombre, no puedo ir, me ha surgido un problema, absolutamente nada. Yo estaba bien preparado para recibirlo. Pero bueno. Ellos pretenden hacer un listado de casos en lo que debe intervenir la Fiscalía General Electoral. Bueno, ellos no me pueden dar, ellos no pueden hacer eso, porque en el evento de que lo hicieran ya están adelantando un criterio. Y eso es muy perjudicial. ¿Por qué? Porque el juzgador debe estar despojado de los prejuicios, de los preconceptos. Igual yo no puedo yo no puedo salir diciendo que estoy investigando a Pedro, Juan o a José. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que respetar el debido proceso y tenemos que respetar las garantías al ciudadano. Es más, no podemos dar ni siquiera, como dice el Código Judicial, que se aplica supletoriamente en materia de procedimiento a la jurisdicción electoral. No podemos dar señales que lleven a la identificación de la persona investigada. Eso lo sabe todo abogado, eso lo debe saber el magistrado presidente. Entonces, muchas veces pienso de que hay algún trasfondo, y de la cual nosotros, créame que nosotros no nos vamos a prestar para eso ni siquiera, y vamos a seguir luchando por la independencia de la Fiscalía Electoral. Contrario a lo que se ha asegurado en medios radiales, televisados e impresos, la Fiscalía General sí lleva adelante investigaciones y expedientes en materia penal, dice usted. En materia penal electoral. O sea, en materia de los delitos que están contenidos en el título de los delitos y las faltas en el Código Electoral. ¿De cuántos expedientes estamos hablando? Bueno, nosotros en estos momentos están siendo investigados alrededor de más de 695 expedientes tenemos. ¿Relacionados con este proceso electoral del 4 de mayo sí, 2014? Correcto, sí, correcto. De diversos delitos. Incluye a... cambios dolosos de residencia, utilización de bienes y recursos del Estado, de todo, de una gama. Lo único que no podemos decir es a quiénes, no, eso no se puede. Y esos expedientes, una vez usted realiza la instrucción sumarial, pasan a conocimiento de los magistrados del Tribunal Electoral. Dependiendo. Si se trata de un funcionario con mando y jurisdicción a nivel nacional, pasa a conocimiento de los magistrados del Tribunal Electoral. Si es un funcionario de jerarquía, que es una provincia, un distrito, que no tiene mando y jurisdicción a nivel nacional, entonces pasa a los juzgados penales electorales y es investigado por los fiscales delegados que tenemos. Nosotros tenemos 4 fiscales delegados, 2 en Panamá, 1 en Veraguas y 1 en Chiriquí, que cubren toda la República. Incluso si hay deficiencias en el expediente, el Tribunal Electoral puede ordenarle a usted ampliar la investigación. Así es, mire. Muchas veces, una vez que se concluye el sumario, nosotros lo remitimos con una vista fiscal. En esa vista fiscal hacemos nuestra recomendación. En esa recomendación puede ser sobreseimiento definitivo, sobreseimiento provisional, puede ser también llamamiento a juicio.
Y entonces una vez que se remite con esa recomendación, ya sea el magistrado ponente o el juez que conoce la causa, entonces valora el expediente y en el evento que considere que falta algo, entonces nos lo remite nuevamente para que en ampliación para que nosotros practiquemos la diligencia que nos indique y concluido esa concluido esa fase, entonces vuelve y se remite el expediente al juzgado para ya su toma de decisión. Esa es una actividad procesal normal. Eso se da en la esfera electoral y se da en la esfera ordinaria. Ahora, pareciera en algunos medios una especie de linchamiento mediático a la Fiscalía General Electoral y una posición entronizada de encontrar culpables, que la Fiscalía encuentre culpables. Partimos de una presunción de culpabilidad en vez de una presunción de inocencia para estos procesos. Sí, es que mire, pareciera que se está dando en materia electoral, pareciera que muchas veces se vende la idea del derecho clásico, ¿no? Que hay que buscar culpables y que solo por el hecho de la apariencia personal hay que condenar a la persona, o que ya con solamente la persona haberla denunciado públicamente y haberla linchado públicamente, ya entonces hay que condenarla, hay que llamarla a juicio. Mire, los expedientes no se instruyen con linchamientos mediáticos, los expedientes se instruyen con pruebas. Y hay que, mire, hay que aportar las pruebas, hay que buscar las pruebas. Y cuando no hay pruebas, no le queda más nada ni al investigador ni al juzgador. Que eso, mire, muchas veces hay expedientes que las pruebas no son suficientes para llamar a juicio. Muchas veces hay pruebas que pueden servir para llamarlo a juicio, pero no para condenarlo. Digo, los que hemos litigado sabemos eso. Entonces, a una persona no se le puede estar condenando por el solo hecho de que, mire, vuelvo y le digo, nosotros hemos tenido casos de denuncias en los medios de comunicación que hemos llamado a una declaración jurada a la persona que nos han... Y en realidad llegan, no que le pareció, que le escuchó, nada, nada contundente. Y ya queda, entonces, pero ante la opinión pública, no, ahí no se hizo nada, se favoreció, se miró para otro lado. ¿Ves? Y esas son las cosas en las cuales no podemos caer. A mí se me tilda de mudo. Mira, a mí me gusta hablar mucho, le digo en realidad, pero en estos puestos uno tiene que guardar la debida compostura, uno tiene que guardar la debida reserva del sumario, por más que uno le pique la lengua. Uno tiene que guardar, ¿por qué? Porque la dignidad de las personas es como un vestido blanco que por más que cuando se mancha, por más cloro que se le echa, jamás se logra restaurar a su origen. Entonces tenemos que respetar la ciudadanía, tiene que saber, hay que informarla cuáles son sus derechos. Mire, nosotros el año pasado, a nosotros nos acusan de un gran presupuesto, 6 millones de dólares, pero nosotros, el Tribunal Electoral tiene posaudito, o sea que hace el gasto y después es fiscalizado. Nosotros tenemos lo contrario, nosotros tenemos preaudito. A nosotros para hacer un gasto tenemos primero que ir a donde el fiscalizador y que nos los apruebe, y una vez que el fiscalizador nos da el concepto favorable que todo está en regla, entonces nosotros podemos realizar el gasto. Antes no lo podemos hacer porque no pasa. Entonces nosotros tenemos todos esos controles. Mire, yo soy una persona que yo duermo tranquilo. ¿Y saben por qué? Porque yo actúo de acuerdo a la ley, apegado a la ley. Yo no me voy a prestar para perseguir a nadie en particular. Nosotros perseguimos delitos y la persecución de esos delitos la hacemos en base a pruebas.
Y cuando no hay pruebas hay que sobreseer. Nosotros no podemos tener en vilo a una persona. Todos, mire, como abogados sabemos que cuando las personas están sometidas al proceso, sufre la persona y sufre la familia por el estrés que eso lleva. Y por eso que todo tiene un término. ¿Ve? Pero bueno, se quiere hacer fiesta, alimentar el morbo con estas cosas, pero bueno, en el día de hoy hemos tenido que salir a aclarar estas cosas. ¿Cómo va a quedar esta disputa con el Tribunal Electoral fiscal? Mire, yo no tengo disputa con el Tribunal Electoral. Yo lo que sí le exijo es el respeto a la independencia de la Fiscalía Electoral. Yo no tengo disputa con nadie. Yo soy un hombre afable. A mí me gusta tener amistades con todo el mundo. Pero lo que sí yo no puedo permitir es que la intromisión en los asuntos internos de la Fiscalía y que mucho menos le vengan a dar orden al fiscal. A mí, en ese caso, conmigo... se lo digo de manera tajante, se equivocan conmigo en esa parte. Yo soy una persona firme de carácter y conmigo no voy a permitir que se intrometan en el manejo de la Fiscalía. Es que por las declaraciones del magistrado Pinilla me parece que quiere colocarlo usted en una posición de incumplimiento de sus funciones conforme a la normativa. Bueno, nosotros hemos cumplido con nuestras funciones. Yo estoy preparado para todo. En la vida uno tiene que prepararse para todo. Y yo todos los días actúo en base a la ley. Mira, a mí ningún abogado de los que lleva casos en la Fiscalía, ustedes nunca han visto una acusación que se me ha hecho de abuso de autoridad, de extralimitación, porque soy un hombre respetuoso de las garantías y los derechos humanos. Y ese será nuestro norte hasta el último día que... Mire, también pasa algo, ¿no? Mire, al parecer, mire, yo le pido a Dios todos los días, Julio, que el día que culmine mi periodo, oye, yo vaya tranquilo y a descansar. Y ojalá Dios me ilumine para no caer en esto de, una vez que uno sale de los puestos, estar criticando a los demás. ¿Ves? Inclusive por cosas que la misma gente no hacían cuando estaban en los puestos. Entonces, uno se queda muchas veces viendo y le voy a decir una cosa, hay veces que dice un viejo adagio que el que habla lo que no debe, escucha lo que no quiere. Fiscal, usted se refirió a la ley electoral. El tema de la propaganda electoral para mí es sumamente preocupante. Yo vi un accionar del magistrado Pinilla opuesto a la cuña de las hojas blancas sobre la campaña de Navarro. Pero ahora veo una cuña del señor Varela y veo también una cuña del señor Solís, que son ataques directos y parte que yo interpreto como una campaña sucia, porque en la cuña, en la propaganda del señor Varela, se alude que el señor José Domingo Arias promueve las letrinas. Y eso es totalmente falso, no he visto, o sea, ¿cómo se maneja eso en la investigación que hace la Fiscalía Electoral? Bueno, miren, como quiera que eso es de conocimiento privativo del Tribunal Electoral, la persona afectada debe presentar una denuncia. En el caso de la Fiscalía... o sea, José Domingo Arias tendría que ir al Tribunal la persona Electoral, afectada, sí, tendría que ir... Sí, porque que le han dicho que él no le va a bajar la comida y que está opuesto a bajar la comida, bueno, y que fomenta las letrinas. Eso lo dice exactamente la cuña del Partido La persona afectada debe o sea, puede accionar en su derecho. Nosotros como Fiscalía, en ese caso, tenemos que abstenernos de emitir preconceptos en el evento de que vaya alguna denuncia o algo en la cual nosotros tengamos que pronunciarnos, y en ese caso si hemos adelantado conceptos, entonces tendríamos que declararnos impedidos. Pero el derecho de la persona que se considere que es afectada por una propaganda, su derecho es acudir al Tribunal Electoral y presentar pues su denuncia hasta allí. Es que le formulo la pregunta porque sin duda para cualquier observador común hay una carga mediática abrumadora en medios impresos, radiales y televisivos contra, por ejemplo, la cuña de Panamá Avanza de las hojas en blanco. Yo no le veo nada de campaña sucia a las hojas en blanco, pero ahora sí veo campañas
en los medios de comunicación del señor Solís, del Partido Panameñista, aludiendo a acusaciones personales que son mentiras. O sea, usted no puede decir que un candidato promueve las letrinas, porque el candidato nunca ha dicho yo quiero poner letrinas en el país. ¿Qué candidato va a decir eso? Entonces ponen en boca del candidato José Domingo Arias cosas que él no ha dicho. ¿Cómo se interpreta esto en la investigación? Y no he visto a ningún medio, esos mismos que se opusieron a la propaganda de las hojas en blanco, decir lo mismo de esta... O sea que no hay un justo equilibrio en la carga mediática abrumadora que hay a favor de determinados candidatos en contra del candidato oficialista. No parece existir un criterio de imparcialidad en el tratamiento de la información y de la propaganda electoral. Bueno, en el caso nuestro, en el papel nuestro, en el rol nuestro que jugamos aquí, solamente nosotros, una vez la persona presenta la denuncia y el Tribunal Electoral nos corre traslado, entonces nosotros, como hemos venido haciendo, emitimos un concepto que lo plasmamos mediante... O sea, porque yo vi al magistrado Pinilla muy vehemente con la cuña de las hojas en blanco, incluso una polémica con usted, porque usted mantenía un criterio. Y a lo mejor algunos pudieron estar en desacuerdo con el procedimiento. En lo que no estábamos de acuerdo era que el Tribunal Electoral conceptuaba que esa era parte de una campaña sucia. Ahí no había nada de sucia en la cuña de Panamá Avanza. Bueno, recuerde que en materia de propaganda la decisión, el que decide es el Tribunal Electoral y ellos tienen, vuelvo y le digo, conocimiento. Es que allá va mi cuestionamiento. ¿Por qué no suspende ahora el Tribunal Electoral la cuña donde se alude directamente al señor José Domingo Arias como un fomentador de letrinas en el país, como un especulador de la canasta básica, y lo ponen tajantemente? O sea, aquí no ha intervenido el Tribunal Electoral, el magistrado Pinilla, con la vehemencia con la que lo hizo, con la impresión de la propaganda de las hojas en blanco que aludía a lo que podía mostrar el señor Juan Carlos Navarro como parte de su historial de presentación como candidato. Mire, en materia de críticas a un funcionario, el Código Judicial que se aplica supletoriamente establece en su artículo 49 que es prohibido dirigir votos de aplausos, votos de aplauso, de felicitaciones y de censura en contra de funcionarios públicos. Inclusive el artículo 458 sanciona esta conducta. Mire, yo me he cuidado mucho de salir porque en realidad muchas veces lo que se busca, a veces no sabemos el trasfondo, la intención que se busca con esta cosa. Pero lo que sí le manifiesto es que, mire, vea, aquí en esta noticia, esto yo no le he dicho. Jamás le he dicho yo al magistrado Araúz. Es más, yo tengo testigos, 4 personas que estaban enfrente. Cuando escucharon, yo le dije, oiga, véngase el viernes. Y imagínense usted si, bueno, en este caso a mí que me han plantado algo que no es cierto y que se lo atribuyen al magistrado presidente, en la cual el propio medio dice que confirmaron con él. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Usted cree que algunos magistrados defienden una posición de un partido político determinado como magistrados del Tribunal Electoral? Bueno, no debiera ser, porque cuando uno actúa, cuando uno jura estos cargos, jura cumplir con la Constitución y las leyes. Y entonces eso es importante, cumplir con la Constitución y las leyes. Mire, yo soy una persona que me siento muy tranquilo porque yo cumplo con mi deber y cumplo con las leyes y con la Constitución. Usted se refirió al tema del embajador Jonathan Ferrar de Estados Unidos, visitó su despacho. Así como no. Algunos medios publicaron un comunicado del Centro Carter, cuyos representantes estuvieron en Panamá. Pero lo que publicaron los medios, yo leí el comunicado del Centro Carter, no dice en lo absoluto nada relacionado con la Fiscalía Electoral. Sin embargo, algunos medios titularon, sobre los medios impresos, que el Centro Carter le pedía a la Fiscalía Electoral algún tipo de
actuación determinada. ¿Cómo lo ve usted? Mire, en la conversación con el señor embajador, fue muy cordial, muy amplia. Él al final de la conversación, él me hizo una pregunta, y la verdad que yo no había visto la carta. Y él me preguntó que si el Centro Carter había visitado la Fiscalía. Yo tuve que responderle, no, yo en ningún momento he recibido. Yo la única delegación internacional que recibí fue de la OEA hace unos meses atrás, en la cual inclusive se le había vendido la idea de que todo el problema de la propaganda era culpa de la Fiscalía. Y yo le demostré, mire, vea, yo en estas cosas, yo lo único que tengo es una opinión jurídica, solamente. El hecho de que el legislador haya plasmado un término, bueno, en su momento, cuando estaba en discusión esa ley, era obligación del ente, en este caso el Tribunal Electoral, ir a defender su posición, ir a hacer valer su opinión, con sus argumentos, pero bueno, se sustrajeron de esa responsabilidad. Entonces ahora a mí me la van a achacar. Entonces, yo soy el responsable de todo lo que se... O sea, finalmente el que determina suspender o no una propaganda que es el tribunal electoral. Ese punto debe quedar claro porque la gente cree que es la Fiscalía General Electoral. Yo no, absolutamente, yo lo único que emito es una opinión jurídica que ni siquiera puede ser acogida o no por el Tribunal Electoral. O sea, no es vinculante. Así de simple. ¿Cómo concluimos este tema fiscal? ¿Qué sensación le damos a la opinión pública a propósito de este tema neurálgico? Mire, le digo, la verdad que a mí yo lamento mucho el tener que venir a un medio de comunicación a precisamente hacer este tipo de aclaraciones, al contrario. Nosotros en este proceso electoral, los actores políticos, los árbitros, debemos de propiciar un clima de tranquilidad, de paz, a fin de que el torneo electoral transcurra por esos senderos, paz y tranquilidad. Mire, se ha hablado mucho del tono de los actores, pero es que nosotros tenemos que dar el ejemplo. Mire, toda la campaña de descalificación hacia la Fiscalía Electoral, ¿dónde los va a llevar? Precisamente a empañar el proceso electoral. El ciudadano no va a creer en sus instituciones y eso es un boomerang. Hoy se comienza por mí, mañana eso rebota. Entonces, yo hago un llamado a que, oiga, este tipo de actitudes, salir a un medio a mentir, oye, y eso desdice mucho de la persona que dirige una institución. Si fuera un ciudadano común, es tolerable, eso se pasa. Pero los que dirigimos, salir a pegar mentiras, ¿no? Eso es inaceptable. O sea, nunca se produjo tal usted nunca se comprometió. No, yo le di una cita el viernes 10 a las 2 de la tarde y me dejaron, como se dice en buen panameño, plantado. Ahora, fiscal, el magistrado Pinilla y el magistrado Valdés Escoferi han hecho referencia al tema de la violencia y lo atribuyen a diversos factores, entre ellos la inacción, pero habría que ver la inacción de parte de quién. Habría que ver, pero todo este tipo de... Mire, no solamente hay violencia física, hay violencia verbal. Que cuando se ataca a una persona, se trata de descalificar, eso es una modalidad de violencia. Entonces, nosotros tenemos... mire, se ha llamado, que se ha hecho llamados por todos lados del tono de las... Pero si es que no damos el ejemplo, esto es como en la casa. Si no le damos el ejemplo a los hijos, entonces, si usted llega cayéndose a la casa, usted no le puede llamar la atención a un hijo, decirle que no, que llegar en ese estado es malo. No, entonces tenemos que dar el ejemplo. Fiscal, ¿usted ve en peligro la autonomía y la independencia de la Fiscalía Electoral por las acciones de dos magistrados del Tribunal Electoral? Bueno, mientras mantengamos firmeza, no. Y mientras estemos al frente de nuestra institución, nosotros vamos a defender nuestra postura y vamos a defender la independencia de la Fiscalía. Y créame que... yo soy una persona, las personas que me conocen, yo soy una persona firme de carácter. Yo soy una persona
muy afable, me gusta la amistad, la cordialidad, pero a la hora de pararnos firmes nos paramos. Y yo en esta lucha que estamos librando por la independencia de la Fiscalía nos vamos a mantener firmes. Gracias, señor fiscal general electoral Eduardo Peñalosa, en vivo aquí en el estudio central sobre el tema de las funciones, las atribuciones de la Fiscalía General Electoral. A la pausa, regresamos inmediatamente. La verdad no tiene ataduras.